plasmado en El Testigo? En El Testigo hay 30 años de historia o mucho más, y pienso que la violencia en nuestro país ha sacudido durante muchas generaciones. Pero yo soy reportero gráfico desde los años 90, oficialmente desde el 92, y hay historias que obviamente van a sacudirnos, a conmovernos, pero también nos van a inspirar a que entendamos la importancia de trabajar siempre por la paz. Una cosa es plasmar en una imagen una historia, escribirla, pero aquí la gente no solamente encuentra fotografías, sino la vivencia como tal. ¿Cómo logró hacer todo este trabajo, sobre todo de situaciones que han afectado tanto a nuestro país? Lo que pasa, a ver, es entender que el trabajo de un reportero gráfico, periodista, documentalista o historiador, como quisiera decir acá, no radica en hacer clic con el dedo. Las fotografías son pulsaciones del alma, y cuando uno ha contado la historia de su país, lo hace para nombrar a la gente, para hablar de su dignidad, de la forma como se ofenden las vidas de esos hombres y mujeres de un país pluriétnico, rico, diverso, pero que ha sido no solamente clasista, machista, que excluye, pero donde la gente nuestra nunca pierde la esperanza de vivir en paz. Yo siempre le he apostado a eso, y se van a encontrar con todas esas historias que obviamente no son para glorificar ejércitos, sino para dignificar a la gente que ha sido ofendida, desplazada. Usted habla de unas personas que son los más afectados por esta violencia, y son los campesinos. Recordémosle esto a la gente, qué es lo que está pasando, por qué no tomamos esa conciencia. Bueno, es que los libros son una invitación para que nuestro país tome conciencia, porque ahí está ese rostro no solamente duro que registra un reportero gráfico como yo, que lo han hecho otros periodistas en Colombia, pero digamos que la virtud que he tenido de caminar y guardar esa memoria, de volver a esos mismos lugares, porque yo no me puedo quedar solamente con un recuerdo del dolor, sino también vuelvo a esos mismos lugares porque nuestra gente vuelve a sembrar donde muchas veces recogió sus víctimas, y trabajan por la esperanza. O sea, es que la dignidad que tienen nuestros campesinos, la gente del campo, de las orillas de los ríos, del mar, indígenas, pueblos afros y mestizos, nunca pierden la esperanza de vivir en paz. Pero a veces es en las ciudades donde se determina si se continúa en guerra o se trabaja por un proceso de paz. La paz debe ser una construcción de todos en un país en el donde ya sabemos quiénes son los perdedores. Exactamente, entonces la invitación, Jesús, a que la gente entienda que para que exista una paz completa, una paz total, ¿qué requisitos se deben cumplir? No, yo creo que es que trabajar por una paz grande, como la denomina el padre Francisco de Ruz, pues obviamente no solo tiene que involucrar a todos los sectores que hacen parte de la guerra, porque no solamente es o guerrillas o paramilitares, grupos disidentes de lo que surgió después del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. En este país hay gente que desde el ejercicio político o gente que se enriquece con la guerra le apuestan a ellas. Yo creo que si pensamos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, tendríamos que dejarles como herencia no los odios o la sed de venganza para que le digamos quién es paraco, quién es guerrillero, sino para que digamos es quiénes empezaron un día a trabajar por la paz, que siempre va a ser urgente y que no se hace solo con la firma de una mesa, y en la que tiene que participar la academia, los empresarios, las cortes de justicia, porque en un país donde la justicia falla se desmorona todo. Jesús, los periodistas tienen un compromiso con la paz. ¿Cómo lograr que los periodistas asuman ese compromiso para construir paz y no guerra? Yo creo que el periodismo no se aprende básicamente en una academia, que se hace a pie, contando las historias de la gente, leyendo mucho sobre el país, entendiendo los contextos y esas memorias
de tantos hombres y mujeres que en nuestro país fueron doblegados, a veces por la impiedad que significa la presencia de una persona que llega en armas, pero que a la vez también está apoyada por unos sectores políticos o económicos que han hecho, digamos, de la tragedia un botín. La guerra favorece a unos y perjudica a otros. En la guerra ganan los fabricantes de armas, los despojadores de tierra, y los periodistas tendríamos que entender eso para que la historia sea la de las víctimas, no la de victimarios. Eso es la invitación a que compren El Testigo. ¿Dónde lo consiguen y por qué hay que comprarlo? Bueno, ojalá que quienes estén viendo este video, colega, puedan entrar a la página www.eltestigocoleccion.com. Ahí se pueden adquirir las colecciones de libros. Son 4 libros, cerca de 1400 páginas, con las historias de nuestro país, con las reflexiones que hace la curadora María Belén con sus prólogos, pero también con las historias de algunas personas muy importantes del país, de distintos sectores, que nos invitan a trabajar por la construcción de la paz.